Bendiciones, en el día de hoy vamos a escuchar la reacción del pastor Miguel Núñez frente a la declaración del pastor Raúl Rosario. Él dijo, no me interesa la teología. Bienvenidos, esto es Punto de Vista. Escuchemos la declaración del pastor Raúl Rosario y la respuesta del pastor Miguel Núñez. Y como a mí la teología bíblica y sistemática no me importa. Yo pudiera ser un teólogo mejor que cualquiera, pero a mí la teología, porque el problema es que la teología hace tiempo que perdió el teo. Teo es Dios. Porque la teología es la logia de Dios, el estudio de Dios. Y hace tiempo que perdió a Dios. El predicador que no conoce teología, él no tiene de qué predicar. ¿Qué yo quiero decir con esto? Bueno, Dios creó el mundo y el Dios que creó el mundo nos dio la Biblia. Cuando Él nos dio la Biblia, su única intención fue revelarse a nosotros, revelar cómo Él es, quién Él es, cómo Él piensa, cómo Él siente, cómo Él obra, hasta el punto que en un momento dado, tú sabes como la palabra de Dios dice, que Jeremías, Dios hablando a través de su profeta, dice en un momento dado que el sabio que no se gloría en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, rico en su riqueza, sino que si te va a gloriar en algo, si hay algo en lo que tú vas como a potencialmente a enorgullecerte desde que tú me conoces y tú me entiendes. Entonces, si yo me paro en el púlpito, se supone que yo debo hacer lo mismo que Dios hizo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Se reveló a sí mismo. Se reveló en la naturaleza, se reveló en la Biblia, se reveló en la persona de Jesús. El púlpito es para copiar a Dios. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Se reveló a sí mismo. Las historias bíblicas lo único que hacen es revelar a Dios. Dios es el protagonista de principio a fin de toda la historia. Nosotros somos los actores secundarios. De manera que yo no voy al púlpito a predicar una historia de David o de Daniel o de cualquier otro personaje o de Moisés. No, yo voy a la Biblia a presentar al Dios que a través de la vida de estos hombres se dio a conocer su soberanía, su gracia, su santidad, su justicia. Todo eso sale a través de historias humanas. Pero la importancia no está tanto en la historia humana, sino en el Dios que está detrás de la historia humana, orquestando la historia humana, revelándose así. Y una de las razones por las que yo creo que la gente pierde interés en la predicación es porque la predicación no está haciendo lo que Dios quiere que haga. ¿Y qué es? Que me reveles, que me muestres. Porque si cada vez que vengo a la iglesia yo tengo un encuentro con Dios vía su palabra, el próximo domingo yo quiero estar ahí. Porque nadie se va a aburrir de Dios. Y cada vez que tú vienes, si de alguna manera yo puedo ver algo más de Dios, Dios un poquito más grande cada domingo, podríamos pasarnos la eternidad viendo a Dios más grande, ¿verdad? Pero cada domingo Dios es un poquito más grande en mi mente, yo voy a querer volver, porque eso primero me va a saciar momentáneamente, pero me va a dejar con sed para conocer más. Entonces, yo creo que el predicador que realmente no entiende la relación que hay entre la teología y su predicación, yo no creo que él está predicando ni como Dios quiere que predique, ni está predicando como se debe predicar, porque él no está revelando a un Dios que él no conoce. Él no puede revelar al Dios que no conoce. Y mientras más tú conoces a ese Dios, más profunda puede ser tu predicación. Dios te enseña cómo vivir la vida y Dios te guía cómo vivir la vida. Dios te abre los ojos para que viva la vida, y no solamente eso, Dios te abre los ojos para que vea la vida como Él la ve, para que ahora tú puedas vivir como Él quiere que tú vivas. E incluso Dios te da el poder para que la viva de esa manera, porque pones el poder del Espíritu en ti. De manera que todo comienza con Dios, termina con Dios. La Biblia inicia con Dios, termina con Dios, de principio a fin. Como diríamos, de tapa a tapa, eso es como la Biblia es. Nadie puede cambiar si no está viendo a Dios cada vez más grande. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3:18 que nosotros somos cambiados de un grado de gloria a otro grado de gloria. ¿Pero cómo? Nosotros vamos siendo cambiados cuando vemos como por un espejo la gloria del Señor. ¿Y quién nos cambia? El Espíritu. Dios nos cambia, somos transformados. ¿Pero cómo? Cuando tú ves a Dios como en un espejo. ¿Y cuál es el espejo? Su palabra. Su palabra es el espejo donde yo veo a ese Dios grande. Y de esa misma forma, entonces, tú puedes conocer el grado de transformación de una congregación porque va a ser directamente proporcional al tamaño del Dios que se predica en ese momento.
Un Dios pequeño produce una transformación pequeña en las ovejas. Un Dios grande produce una transformación grande en el predicador y en las ovejas que escuchan al predicador. Porque las ovejas no están escuchando al predicador, están escuchando al predicador hablar de Dios. O están escuchando a Dios a través del predicador, una de dos. Y eso es lo que produce la transformación, Dios. La misma Biblia que tú tienes mucho tiempo leyendo, trata de leerla otra vez, pero tratando de ver dónde está Dios en cada pasaje. Tratando de ver, en este pasaje que ya yo conozco, el carácter de Dios, ¿dónde está? ¿Cuáles aspectos del carácter de Dios están ahí? Eso puede ser su santidad, puede ser su justicia, puede ser su poder, puede ser su sabiduría, puede ser su control, puede ser su bondad, puede ser su fidelidad, puede ser su amor por los suyos, puede ser el amor general de Dios, puede ser el cuidado providencial sobre su creación, puede ser su elección de seres humanos. O sea, la Biblia está llena de Dios, literalmente, cada pasaje. Entonces hay una teología bíblica que me ayude a ver esa imagen de Dios a lo largo de toda la teología sistemática, la justificación, la elección, la salvación, el pecado, el juicio, cómo todo eso se ve a lo largo de toda la Biblia. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? Yo necesito como integrar la teología progresiva de Dios, porque tú sabes, nosotros podemos leer del Espíritu Santo en una teología sistemática y ahí leemos todo lo que dice el Espíritu Santo, pero la Biblia no se escribió así. Entonces yo necesito entender muchas veces primero el flujo de cómo Dios reveló cosas del Espíritu Santo progresivamente, porque así es la revelación de Dios, y luego entonces leer acerca de teología sistemática, donde alguien pueda organizarme todo lo del Espíritu, todo lo del Hijo, todo lo del Padre en teología propia, todo lo de salvación, soteriología, todo lo de Espíritu Santo en neumatología, todo lo de pecado en martiología y así sucesivamente. Entonces ahora tengo como una mejor idea entre lo que descubrí en la Biblia de Dios, la teología bíblica que estudié y la teología sistemática. Y luego pudiéramos incluso estudiar teología histórica si quisiéramos, a ver los teólogos del pasado, qué pensaron, Calvino, Martín Lutero, qué pasó, cuándo, dónde, cómo eso enriqueció a la iglesia, cómo eso mejoró la iglesia, purificó la iglesia. Pero yo creo que eso viene de último, yo creo que eso es lo último que yo necesito conocer. Y yo puedo hacer eso solo, yo no necesito un seminario. Claro, si estoy en un seminario quizás lo pueda hacer mejor, más disciplinado, gente con experiencia, sabiduría que va delante de mí. Pero si lo hago solo porque no puedo aprender mucho. Mucha de la teología que yo aprendí, la aprendí solo, como autodidacta, porque no estaba en un seminario. No hice educación de seminario formal inicialmente. Yo la hice, pero ya yo había plantado incluso una iglesia, y tenía una iglesia de varios cientos de miembros, cuando yo comencé a hacer la educación formal. Pero mi educación formal fue intensa y fue organizada, y se lo agradezco a Dios y a su gracia. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Recuerda que la Biblia es su propio intérprete. Y si quieres que compartamos un tema en especial, escríbenos, déjanos tu comentario. Bendiciones.